Buenos días, iglesia. Vamos a tener el tema de restauración familiar, pero este ya es el tema número 4. Y vamos a continuar con esta enseñanza pues acerca de formación, de restauración en las familias. Y esto es muy importante de que sepamos cómo Dios va a ir ministrando a la familia en este aspecto de restauración. ¿Por qué? Porque es como señal. Es una señal antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Eso lo miramos en Malaquías, capítulo 4, versos 5 al 6, donde viene esa palabra de promesa, donde Dios va a restaurar a la familia. Dice: aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces nos damos cuenta pues de que es una señal lo que es la restauración familiar antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces el Señor va a ministrar, el Señor está enfocado, en estos últimos tiempos en las familias. Por eso las familias, ahorita mucha familia está entrando en caos, en problemas, pero eso es para que las familias tomen conciencia o despierten a la necesidad que tienen en ellas mismas, porque es Dios provocando para restaurarlas, volverlas al estado original. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, ahorita estamos mirando el punto número 4, porque hay 12 palabras para familias que tienen un sentido diferente dentro del Antiguo Testamento. Esta es la número 4, que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 9, verso 2, donde nos habla de una historia de el nieto del rey Saúl. Es una casa donde había una descendencia del rey, donde dice que tenía Mefiboset, un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era siervo de Mefiboset. Es interesante esto porque resulta que la familia de la casa de Siba eran servidores de Mefiboset, pero es muy interesante porque resulta que si leemos o miramos lo que significa el nombre Mefiboset, significa disipador de vergüenza, es lo que significa el nombre Mefiboset. Y en medio de una familia disipadora de vergüenza, una manera de ver una familia destruida, de ver una familia arrogante, de ver una familia que se está destruyendo, que no tiene nada sólido, que el propósito de Dios en esa familia se había quebrado, el liderazgo espiritual se había quebrado. Resulta que ahí hay una familia, la familia de la casa de Siba, que está puesta al servicio del linaje real, que se quebró, que estaba disuelta. Quizás por eso es el nombre Mefiboset, disipador de vergüenza. Pero ahí estaba esa familia de la casa de Siba a servir. Y es interesante porque esta palabra, familia, es la palabra Mosab, que significa asiento, significa sitio, morada, lugar o tiempo, por implicación, colocar, lugar habitable, habitación, habitar, lugar, morada, reunión, silla, tierra y vivir. Esta palabra viene de la palabra Yasab, Mosab o Yasab. Significa tener morar, sentarse, permanecer, habitar y quedar y esperar. Entonces, quiere decir que esta palabra, esta familia de Siba estaba asentándose, estaba reunida, estaba colocada, gobernada para quedar y permanecer en un lugar con propósito. ¿Por qué? Porque tenían un propósito ellos, y el propósito era estar al servicio de la casa de Mefiboset, donde la casa de Mefiboset significa disipador de vergüenza. Interesante porque muchas veces nosotros queremos ser iguales a otras familias. Miramos a otras familias que visten bien, que tienen buenos carros, que tienen un buen nivel social. Miramos otras familias que prosperan,
y nosotros queremos ser igual que ellas y no nos importa lo que tengamos que hacer, queremos tener lo mejor, queremos vivir en lo mejor. Y resulta que la familia de Siba dice no, nosotros estamos para un plan, para un propósito, y aunque está esta familia disipadora de vergüenza, no es un buen ejemplo a seguir, pero nosotros no vamos a seguir lo de los demás. Es que ahorita hay mucha familia disipadora que han perdido el corazón, los hijos hacia los padres hacia los hijos, han perdido el corazón y se vuelven familias disipadoras porque quieren ser como los demás, quieren tener los lujos, quieren tener digamos, lo moderno, quieren tener las libertades, quieren darse la vida que no pueden y se convierten en familias disipadoras de vergüenza, se convierten en familias que son muy mal ejemplo. Pero ahí mismo está una familia que se asienta, se reúne, tiene gobierno, tiene autoridad para poder ellas cumplir el propósito de Dios sin importar lo que las otras familias quieren. Entonces un contraste de familias muy interesante aquí. Entonces la pregunta sería en nosotros, ¿de qué lado estamos? O sea, ¿sobre qué establecemos o sobre qué se asienta nuestra familia? ¿Cuál es el sitio de la morada, la habitación de nuestra familia? Porque pudiéramos nosotros estar del lado de la familia de Mefiboset, que son disipadores o somos disipadores de vergüenza, que no nos importa papá, no nos importan los hijos, no nos importa el matrimonio. Nosotros queremos conseguir lo que nosotros queramos, cueste lo que cueste. Y eso crea conflictos, eso crea divisiones, esos prejuicios, y eso nos hace meternos en lugares donde no debemos. Entonces es importante que nosotros podamos saber en dónde está sentada nuestra familia. Por eso es importante el nombre de Mefiboset. Es importante señalarlo porque los nombres de las personas antiguamente se ponían por acontecimientos proféticamente o por las situaciones que estaban viviendo. Entonces por eso es que nos da la idea de la familia, de la casa de Mefiboset, que significa disipador de vergüenza. Entonces es algo interesante. Entonces podemos recordar no solamente Mefiboset para no tomarlo nada más como punto de referencia, sino hay muchos puntos de referencia bíblicamente de padres de familia que pusieron a sus familias en derrota, en destrucción, en trastorno, aún hasta llegar hasta la muerte, por asentarlas en lo que Dios no ha permitido, por asentarlas en una actitud de disipación, ¿okay? De egoísmo, de soberbia. Y vamos a mirar unos ejemplos. Vamos a hablar de Coré. El número 16:32 dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a su casa y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Entonces nosotros conocemos el trasfondo de Coré: levantarse egoístamente, altaneramente, a creerse, a ser una persona popular, el que también Dios hablaba por medio de ellos, usurpar posición que no le correspondía, ¿okay? Donde Dios había levantado a Moisés y a la familia de Aarón para que fueran sus mensajeros, pero él se levanta y hace una revuelta, una rebelión para ocupar esos lugares. Él quería de alguna manera también encontrar una posición de reconocimiento social. Entonces se vuelve Coré un disipador de egoísmo. No le importó arrastrar a su familia y pues sabemos bien la historia. Abrió la tierra a su boca y se los tragó a ellos y a sus casas. Y es algo terrible. Hablamos también en el libro de Josué de una historia de Acán, donde dice Josué 7:24: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas y sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Entonces también nosotros conocemos el trasfondo, a los contextos de esta historia, donde el pueblo de Israel sale a tomar posesión de la tierra prometida y se encuentran con Jericó. Jericó es una ciudad amurallada y donde Dios le dice la forma de cómo Josué y el pueblo la iban a conquistar, pero también les dice que no tomen nada de ella, que era anatema, que era maldición, que era
para Dios, era lo primero. Entonces Dios le dice, no lo tome, no lo toque. Pero aquí hay un hombre disipador de vergüenza, un hombre que quería tener, un hombre que quería de alguna u otra manera prosperar sin importar qué, un hombre que de alguna u otra manera quería ser reconocido, tener lo que no tenía en sus propias fuerzas, y toma el dinero, el manto y el lingote de oro, cosas que no le eran concedidas y le era prohibido. Entonces, ¿qué pasó? Llevó a su familia, ¿okay?, a la destrucción. Dice que toman a Can y a todo el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, y lo llevan al valle de Acor. ¿Qué sucedió en el valle de Acor? Le dieron muerte. Le dieron muerte. La razón, porque habían tenido, digamos, derrota el pueblo de Israel por causa de este pecado que habían tomado de lo prohibido. Entonces, muchas familias así caen en derrotas, en destrucción, por tomar lo que no les corresponde. ¿Por qué? Por querer ser personas disipadoras de vergüenza, querer gastar más de lo que tienen o vivir una vida que no pueden llevar, y llevan a sus familias a la vergüenza. ¿Cuántos hijos no se rebelan, no le echan en cara? ¿Cuántos hijos no culpan a sus padres porque quieren tenerlo mejor, cuando a veces los padres no pueden tenerlo? Y los padres, por quererse dar una vida o por querer la vida mejor a sus hijos, también se hacen disipadores y se meten en problemas que carrea destrucción al final de cuentas a su casa. Encontramos aquí a otra historia triste, la casa de Lot. En Génesis 12:13 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces Lot no midió las consecuencias. Él quiso ser próspero, él quiso tener la vida de lujo, él quiso llevar a su familia a un nivel social, sin importar hacia dónde se estaban dirigiendo. Y ellos estaban dirigiéndose, dice, poniendo sus tiendas hasta Sodoma, sabiendo que los hombres de Sodoma, dice, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero a ellos no les importó. Es que hay personas, hay familias que no les importa si complacen o no complacen a Dios. No les importa si están Dios de acuerdo o no está de acuerdo con ellos. Ellos lo van a hacer. Ellos quieren darse la gran vida. Ellos quieren prosperar. Ellos quieren tener dinero. Ellos quieren tener lujos. Y no les interesa, ya sean los hijos o ya sean los padres. Entonces es interesante cómo terminó la vida de Lot, su mujer convertida en estatua de sal, cuando le habían dicho que no volteara hacia atrás, cuando vino la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Quizás volteó para atrás por los lujos, por la vida, por las cosas que estaba dejando atrás, y quizás volteó y cuando se le había prohibido. Y también sus hijas terminan en inmoralidad contra su propio padre. Fue algo horroroso, pero así termina que en muchas familias. Entonces, recordando entonces que la palabra que se utiliza en 2 Samuel 9:12, la palabra que se utiliza para familia es la palabra Yazab. Esta palabra Yazab se utiliza para permanecer, establecer, ocupar una posición de propósito. Entonces, eso es la familia de Siba. Siba estaba ocupando una posición de propósito. Tenían un mal ejemplo a quien servían, ¿sí?, que venía de un linaje del rey, pero tenían un mal ejemplo. Entonces, pero ellos decidieron, Siba y su familia, ocupar una posición de propósito. ¿Okay? Ellos decían, quizás no podemos tener lo que ellos tienen, pero nosotros tenemos un propósito de Dios. Dios nos puso por un propósito, y se levantó como un líder espiritual y se levantó como gobierno y autoridad. Entonces, conociendo esta palabra, lo que significa, le encontramos también en ocupación de un lugar, de un propósito. Le encontramos esta palabra de ocupar un cargo. ¿Okay? Encontramos Deuteronomio 17:18, y cuando se siente la palabra Yazab sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces habla de los líderes, su labor, lo que tenían que tener, su propósito. Habla de un propósito donde tenían que asentarse para esto, para una razón, para un propósito. Ese es Yazab. Y también encontramos esta palabra
en Primera de Reyes 1:19 también, referente a un propósito. Dice, ve, entra el rey David y dile, Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo a Salomón tu hijo reinará después de mí? Y él se sentará, la palabra Yasab, en mi trono. ¿Por qué pues reina Adonías? Entonces aquí nos damos cuenta de otro personaje que está destinado a un propósito, que tiene que asentarse para llevar a cabo una labor, un destino que Dios ya había marcado. Aquí es la palabra Yasab. Entonces quiere decir, cuando esto es señalado a la familia, que Dios tiene una posición, Dios tiene una silla de autoridad, un propósito de gobierno para cada familia. Entonces las familias no son para que sean disipadas, no son para que las familias agarren diseños y modelos que las destruyan, sino que Dios tiene un plan, un propósito, pero hay que asentar a la familia, hay que levantar los líderes espirituales, hay que volver el corazón, nuevamente a la familia, a los hijos hacia los padres hacia los hijos, para tomar ese propósito de gobierno que Dios tiene para cada familia. Entonces, entendamos este principio. Cada familia necesita ser un asiento, una morada, una posición, una silla de autoridad para alcanzar el propósito de Dios. Entonces, las familias tienen que asentarse, las familias tienen que deliberar, que ya son llamadas, que ya son escogidas para un propósito divino y asentarse en ello, tener gratitud en el corazón. Yo sé que quizás nosotros como familias quisiéramos ser mejores en prosperidad, en lujos, en vacaciones, en muebles, quisiéramos tener lo que otros tienen, pero muchas veces ellos no tienen propósito divino. Entonces nosotros debemos de ser agradecidos con lo que Dios nos provee. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que tenemos propósito divino. Entonces aquí podemos recordar la historia de Josué. En el libro de Josué, capítulo 24, verso 15, él dice una palabra muy interesante. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces aquí Josué, que empieza a confrontar a las familias del pueblo, y les empieza a decir, si te parece mal servir a Jehová, o sea, tener una dedicación exclusiva para Dios, pues, y quieres hacerlo con los otros dioses a quienes sirven o que sirvieron sus padres, que estuvieron al otro lado del río, dice, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pues háganlo. Dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces debe de haber un liderazgo espiritual, debe de haber alguien que entienda que su familia está puesta para un propósito y un destino divino, y que tiene que gobernar, tiene que tomar autoridad, tiene que asentarse sobre lo que Dios quiere para ellos, para que alcancen ese propósito. Es interesante que aquí se menciona 4 veces la palabra servir, y la palabra servir que se utiliza pues es dedicarse exclusivamente a Dios. Entonces nosotros necesitamos dedicarnos exclusivamente a Dios. ¿Por qué? Cuando hay una dedicación a quién vamos a servir como familia, es ahí donde se asientan lo que es la palabra Yasab, lo que será la fuerza de una familia, su gobierno y su destino. Quiere decir que si nosotros decimos, no, pues yo quiero servir al dinero, a la comodidad, a los lujos, nos vamos a hacer familias disipadoras, y eso significa entonces que esa será nuestra fuerza, eso será entonces quien gobierna nuestras vidas, porque hay muchas familias que lo gobierna el dinero, hay muchas familias que los gobierna los lujos, hay muchas familias que los gobierna la diversión, la modernidad, es lo que lo gobierna, y eso es su fuerza, esa es su fuerza. Entonces por eso al final de cuentas sabemos bien que son familias inestables, oprimidas, dañadas, confundidas, y a veces acarrean grandes problemas que no pueden con ellos y son destruidas. Pero cuando nosotros decidimos a quién servimos,
Eso será nuestra fuerza. Es aquí donde Josué le dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque a quien nosotros nos dediquemos a servir, esa será nuestra fuerza. ¿Ok? Entonces, siempre llega el momento en que tenemos que decidir a quién o qué nos controla en nuestra familia. ¿Quién o qué controla tu familia? ¿Quién o qué controla nuestras familias? ¿Okay? Eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Okay? Pues Josué está diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es interesante que dice, pero yo y mi casa. O sea, Josué no está esperando que se levante el hijo, no está esperando que se levante el papá o la mamá, no está esperando que se levante nadie. Él da el primer paso, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tiene que haber alguien en la familia que dé el primer paso para servir y para poder decir, Dios va a ser nuestra fuerza. Y vamos a tener gobierno, vamos a sentarnos, vamos a tener gratitud con lo que tengamos y con lo que Dios nos provea. No vamos a ser una familia disipadora que después estemos ahogándonos en tantos problemas y dividiéndonos, insultándonos, que perdiendo el corazón por la familia, sino que sabemos que Dios tiene un plan, un propósito para ella. Entonces, al declarar firmemente esta decisión, entonces Josué de nuevo demuestra su calidad de líder espiritual hacia su propia familia. Entonces, el por qué las familias pierden el rumbo, el por qué las familias están destruidas, hechas pedazos, derrotadas, trastornadas, es simplemente por la falta de ese tipo de liderazgo, que tengan un poquito de gratitud, ¿okay? Que te sean agradecidas, que entiendan de que su fuerza es Dios y que lo que Dios les provea les va a llevar a un destino, a un plan. Aunque tengan un ejemplo malo, Siba tenía un ejemplo malo. Siba tenía a Mefiboset. Era un liderazgo quebrado, destruido. Era un liderazgo disipador de vergüenza. Pero Siba sabía bien que tenía un propósito de Dios. Y por eso se asentó su familia, tuvo gobierno sobre su casa y servía a la casa de Mefiboset. O sea, nosotros, aunque tenemos un mal ejemplo, pero nosotros estamos puestos para un propósito divino. Entonces, aunque tengamos malos ejemplos, porque muchas veces nos comparamos con las demás familias y quisiéramos las demás familias, pero a veces no podemos. Entonces nosotros tenemos que asentarnos, tenemos que tener gobierno para no ser disipadoras y debemos saber que hay un propósito divino de Dios para nuestra vida. Él es nuestra fuerza. Entonces, mi familia es para estar cerca del Rey. Él ya está asentado cerca del Rey. Se establece para una ocupación y un propósito. La pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué nuestra familia? ¿Para qué está puesta nuestra familia? Necesitamos entonces que Dios nos dé una porción de fortaleza y de poder para poder nosotros traer orden a nuestra familia y levantar el liderazgo que se establezca y que tome su lugar de autoridad y de propósito. Es lo que necesitamos, estar cerca del Rey, tener un altar donde descienda el fuego de su presencia. Hay que recordar, ¿okay?, que cuando Elías restablece el altar que estaba arruinado, dice que en el Monte Carmelo lo hace con 12 piedras y cada una de las piedras es referente a una de las tribus o de las familias del pueblo de Israel. Entonces cuando construye el altar, lo restaura el altar, sobre el altar hace un sacrificio y sobre el sacrificio viene un derramar de la presencia de Dios en fuego. Entonces quiere decir que si nosotros vamos restaurando nuestras familias, alguien tiene que pagar un precio. Siempre hay un sacrificio por la restauración. Restaurar es muy difícil y siempre hay alguien que debe de estar pagando un sacrificio por restaurar su familia. Pero en ese sacrificio es donde desciende el fuego de la presencia de Dios. Entonces así es que nosotros necesitamos restaurar nuestras familias. Bueno, espero que te sea de bendición, que te ayude, compártelo, haz algún comentario referente a esto, ¿okay? Y esperemos de que Dios nos siga instruyendo, ¿okay?, para poder llevar a nuestras familias a un buen destino, que podamos llevar nuestras familias a donde Dios quiere llevarnos. ¿Okay? Bendiciones.